desde el punto de vista de la convivencia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a preguntarle a María, Laura y a... si las tenemos aquí. María y Laura Martínez, que son dos jóvenes historiadoras, hermanas ambas, que ya las hemos tenido en el programa, a ver qué nos dicen desde el punto de vista histórico, qué opinan ellas sobre estas cosas que comentamos. María y Laura, buenas noches. Buenas noches, Antonio, Susana. Antes nos preguntábamos y nos seguimos preguntando, todo esto se hace por desconocimiento de la historia. Es tan burdo llegar a pensar que tres almirantes que vivieron en el siglo XIX, que nacieron en el XVIII, tienen algo que ver con el franquismo, o más bien todo esto es producto de ese sectarismo que desgraciadamente sigue anidando en buena parte de una cierta clase política en España. Laura, Lara y yo estamos convencidas de que se juntan los dos factores. Por un lado, el desconocimiento que tiene, mucha gente de la historia, y muchos políticos desconocen la historia aunque intentan hablar de ella y utilizarla. Y luego está también el juicio anacrónico al que se quiere someter al tiempo pasado, porque ahora cuando vemos que 12 calles de Palma de Mallorca van a tener otro nombre, pero como bien decíais en la mesa, se cambia el nombre de la calle Toledo, por ejemplo, también de Olite, como el Castillo de Navarra, es decir, topónimos, pero luego almirantes, que yo ya me pongo a pensar quién ideó que esos barcos en su momento llevaran el nombre de Churruca, de Gravina o de Cervera, porque al final les hicieron una mala pasada, porque ahora a esos personajes, por haber tenido un barco que se utilizó durante la Guerra Civil, se les quiere quitar la calle. Pero es que podemos dar una vuelta de tuerca más, y es que, por ejemplo, Churruca y Gravina, esos dos barcos estuvieron siempre durante la Guerra Civil Española en manos republicanas, es decir, que no fueron de los nacionales, de manera que se está borrando una parte esencial de la historia, como fue el siglo XX, como fue la Guerra Civil, que para bien o para mal tiene que estar en los libros de historia para que no vuelva a repetirse. Es que si no, los libros de historia se van a convertir en un cuaderno del que se arranca hojas porque el político de turno es de otra ideología. Claro, la gobernanza al final no debe de depender de esos patinazos históricos, ¿no?, como nos estáis contando, pero es que luego además está aquí en medio de todo esto el sentido común. Acabamos de ver cómo el mismo alcalde que inaugura una calle con todos los honores del mundo en 2009 la retira, denostando el recuerdo de la historia de ese personaje que además es muy querido en Palma de Mallorca. ¿El sentido común debe primar ante todo o no? Sí, Susana. Además es que decía Eisenhower, el presidente de Estados Unidos desde 1953 a 1961, que la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Y a día de hoy, en 2021, y con estos tiempos de pandemia y coronavirus que estamos sufriendo, nos damos cuenta cómo la ciudadanía tiene un sentido de la lógica mucho más desarrollado que algunos políticos. Es decir, que también los políticos deberían ser en algún momento de su vida ciudadanos. Pero es que además, María o Laura, todo esto pone de manifiesto además cómo ellos mismos incumplen las leyes que han aprobado. Porque esa ley de memoria histórica la incumplen en el momento en que la utilizan de esta forma arbitraria y además reinterpretándola a su manera, pero no en el sentido estricto de los términos en los que se aprobó. Ahora dicen que retiran estas calles porque fueron rotuladas durante el franquismo, no porque estas personas fueran franquistas o pertenecieran a un bando o al otro, no. Ahora dicen que, claro, como fueron rotuladas las calles en Palma de Mallorca, se pusieron las calles durante el periodo franquista, pues hay que retirarlas. Imagínate, habría que retirar todas las calles de España. Si una de todas las calles, todos los nombres habría que retirarlos. O se llamara Viriato, también había que quitarle el nombre por esa nueva instrumentalización política y someter a los personajes a un nuevo ostracismo y a una nueva damnatio memoria. Es que es triste y además es totalmente ilógico.
Bueno, ¿alguna pregunta para María o Laura? No, yo solamente quería recordar que fue la República quien bautizó al Churruca y al Gravina. O sea, que no fue Franco el que los bautizó, sino que fue la propia República en el 31 cuando los bautiza a finales de diciembre. Claro, bautiza esos dos porque los republicanos no odiaban la historia de España. Les parecería bien, les parecía mal, pero no odiaban a sus héroes. Eran marinos y decidieron que tuviesen esos nombres. Probablemente también... El legado de Trafalgar, también de Cuba, de cuando se produce el desastre del 98, pues está ahí a las espaldas de esos personajes que se convirtieron en héroes y que ahora los bajan del pedestal. Yo creo también hay lo que se advierte también en muchos prejuicios, porque estamos hablando de héroes que defendieron España, que dieron su vida por España, de militares en definitiva, que dieron su vida por España, y yo probablemente no sé vosotras qué opináis, pero da la impresión de que existe ese prejuicio para todo aquello. En el caso este, además, estamos hablando de un ayuntamiento el que tiene una influencia notable, el nacionalismo catalanista que representa a algunos de los partidos que apoyan al gobierno socialista y a Podemos, y con Podemos ahí en liza. Y estos evidentemente no parece que les produce alipor, y no todo lo que huele a defensa de España, su ejército, gestas pasadas, historia, etcétera, etcétera. En España se da una situación que no existe en ningún otro país del planeta, claro. Y es el complejo que los propios españoles desarrollan en algunos casos hacia sus hazañas, hacia el legado histórico y esos episodios que quizás en el siglo XXI se harían de otra manera, pero cada circunstancia y cada personaje es hijo de su tiempo y también de las normas que en esa época existían. La leyenda negra la crean los ingleses después del desastre de la Gran Armada, que ellos llamaron Armada Invencible como burla en 1588, pero en los siglos siguientes quienes más alimentaron esa leyenda negra fueron los españoles, que estaban avergonzados en cierto modo de su historia, cuando era una historia gloriosa. Fue luego en el siglo XX Julián Juderías quien acuña el concepto de leyenda negra, y él fue víctima de otra leyenda negra porque murió de la gripe de 1918, que nunca fue española porque los virus no tienen nacionalidad, era una gripe tipo A, H1N1, y sin embargo nos colgaron el San Benito. Está claro que además no se puede explicar ni justificar la historia y el pasado con los ojos del presente. Eso es un anacronismo, ¿no? Y es muy injusto, por otra parte. Sí, y además hace daño en el sentido de que a los escolares en el futuro, en los manuales y en los libros en las aulas, pues ¿qué se les va a enseñar? ¿Cómo se va a fomentar la conciencia de ciudadano y también la conciencia crítica y el sentido de la moral que se aprende conociendo el pasado? Por supuesto que sí. Para no repetir además errores, evidentemente, y situaciones lamentables como las guerras. Bueno, María y Laura Lara Martínez, historiadoras, gracias por ilustrarnos una noche más. Un honor siempre. Gracias, Antonio. Adiós, un abrazo. En fin.